Bienvenidos a Globópolis.3. Esta tarde, esta noche, esta mañana vamos a estar charlando con la multisectorial de La Boca Resiste y Propone. Sí, con Natalia Quinto y Valeria Salvador junto a Carlos Wilkinson nos van a estar detallando qué sucede en el barrio de La Boca, qué sucede en las comunas más postergadas de la ciudad más rica del país. Esto es la división entre el norte y el sur, pero las diferencias son de sesgos netamente económicos. Por eso nos van a estar contando qué pasa luego del levantamiento del decreto de la suspensión de los desalojos, cuál es la posibilidad que tienen para seguir organizándose, cuál es la historia de este colectivo y, por qué no, cuál es el fundamento de su participación real y efectiva en la ciudad de Buenos Aires. De todo esto y mucho más vamos a estar charlando con ellas y con Carlos Wilkinson. Bienvenidos a Globópolis.3, Carlos, Natalia, Valeria. Natalia del colectivo de La Boca Resiste, muy bienvenidas a Globópolis.3 y Valeria. Cuéntanos qué significa este colectivo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Boca Resiste y Propone es una multisectorial del barrio de La Boca. Se creó en el año 2014 a raíz de un hecho que nosotros llamamos como el hecho fundacional, que es la muerte de un chico, Gonzalo Reynoso, en una muerte que nosotros entendemos que era evitable, y a partir de ahí nos pusimos como objetivo trabajar todo lo que tenía que ver con la demanda, ordenar la demanda en torno a los problemas que afectaban a los pibes y pibas del barrio. Nosotros veníamos de una experiencia anterior, también multisectorial, que era el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, que hoy desde hace ya 3 años aproximadamente forma parte de La Boca Resiste y Propone como una comisión más. De esa primer convocatoria se hizo, fue una convocatoria rara para los tipos organizativos de los espacios políticos que conocemos, porque esa convocatoria inicial del grupo de vivienda la hicieron las instituciones del barrio de La Boca, la Red Solidaria Boca Barracas, y entonces era al revés de lo que por ahí sucede en otros espacios. Eran las instituciones las que convocaban a la militancia a sumarse, a armar un colectivo que ordenara temas en torno a determinados problemas. Y un poco así fue que por necesidad del barrio y por situaciones que nos atravesaron fuertemente, que se crea posteriormente el espacio de La Boca Resiste y Propone, ya un poco más amplio. En este espacio participan representantes de instituciones, organizaciones sociales y políticas, vecinos sueltos que deciden ordenarse solamente dentro de La Boca Resiste y Propone, y hasta organizaciones, por ejemplo, del club, como puede ser el caso de Boca es Pueblo, que es una organización de hinchas de Boca. Y así es que desde entonces estamos trabajando juntos. Una cantidad de organizaciones en La Boca Resiste y Propone. Es una multiorganización, digamos. Sí, nosotros le decimos colectivo, multisectorial, que es como la forma más fácil de explicarlo. Bien. Que también la experiencia anterior del 2010, que es el grupo de vivienda, que contaba eso, que se fue, que era yo era parte de las trabajadoras del gobierno de la ciudad, que conformamos esa red solidaria, y esa red estaba formada solamente por instituciones que éramos trabajadores del gobierno de la ciudad. Entonces es ahí que se decía abrir a vecinos con la problemática que veíamos como causal de las otras problemáticas. Esa era la vivienda, ¿no? Que lo que tiene que ver con los conventillos, con los incendios frecuentes de los conventillos, con los desalojos recurrentes que vivía el barrio. Entonces, en torno a ese tema, que fue la vivienda como también base de todos los otros problemas que vive el barrio, es que convocamos a otras organizaciones a ese grupo de vivienda en una reunión que se hizo en Bomberos allá por el 2010. Y bueno, y después muchas de esas organizaciones formaron parte también de lo que es La Boca Resiste y Propone en el año 2014, como contaban aquí. Sí. Cuando vos decís que ustedes eran trabajadores del gobierno de la ciudad, ¿sí? En su momento, pero esta movida, esta red, ¿la armaron por indicación del gobierno de la ciudad o la armaron por voluntad propia de ustedes? No, desde que está el PRO en la ciudad desde el 2007, y el vaciamiento de todas las
políticas, particularmente yo trabajaba en niñez y adolescencia, es que se formó este colectivo para darnos apoyo ante diferentes atentados a los trabajadores y a las políticas públicas que veníamos sufriendo desde el macrismo en la ciudad. Entonces, a raíz de eso es que se arma, bueno, la red ya existía de antes en diferentes formas también, pero cuando yo la integré, ya estaba cuando yo me sumé a esa red que venía de antes, ya estaba el macrismo en la ciudad, sí. Sí, esto resaltarlo, ¿no? Este vaciamiento de política pública en materia de vivienda y habitación en la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno se basa en los datos de las obras que tienen, o las construcciones que uno también desde este espacio a veces visibiliza, ¿no? Que priman determinados edificios, pero qué falta de política pública concreta desde el Instituto de la Vivienda, ¿no? Como en años anteriores, yo me acuerdo que en la década del 80, la década del 90, todavía había cierto manejo, cierta estadística de la cantidad necesaria de vivienda que debía haber en la ciudad, y hoy eso está totalmente soslayado. Sí, la realidad es que, como decía Valeria, nosotros entendimos, o en ese momento los trabajadores que nos convocaban entendían que la ausencia de políticas habitacionales o la política habitacional que tenía que ver con la ausencia, ¿no?, del Estado en la resolución de las cosas, afectaba la vida en general de todos, ¿no? Nosotros decimos que la vivienda es subsidiaria, es un derecho subsidiario de todo el resto de los derechos, ¿no? Del derecho a la educación, del derecho al hábitat sano, la falta de infraestructura, la despatrimonialización, como decimos nosotros, de la ciudad, tiene que ver con un modelo de desarrollo que el PRO viene proponiendo, y que claro que la ciudad tiene un largo déficit histórico en materia habitacional y de hábitat. Pero por ponerte un ejemplo nada más, ¿no? La Boca está declarada en emergencia ambiental y urbanística desde el año 2006. O sea, esto implicaba que en ese momento el gobierno de la ciudad reconocía la situación de déficit en cuanto a vivienda e infraestructura. Y se daba, en el marco de la emergencia, una ley que promoviera algún tipo de estrategia para mitigar o ir reduciendo paulatinamente esta situación. La realidad es que a partir de la llegada del macrismo, esta ley está absolutamente desfinanciada, si bien está en plena vigencia, no hay por parte del gobierno de la ciudad ninguna intención de ponerla en práctica, y eso tiene que ver con esto mismo que planteás vos, ¿no? De cuál es la política habitacional y cuál es la política en materia de hábitat del gobierno de la ciudad, que es esta, que es la negación absoluta de los derechos y todo el aparato político estatal a disposición de llevar adelante negocios en eso que ellos llaman emprendimientos públicos privados, ¿no? Donde ellos están parados en ambos lados de esta sociedad de desarrollo, ¿no? Que es, por un lado, formamos parte de los fideicomisos de las empresas de los desarrolladores inmobiliarios, y por el otro lado somos los funcionarios que definen cuáles van a ser los incentivos con dinero público para esos desarrollos. Y esto, como te decía, trae después la obligación, digamos, como colectivo, actor, como sujeto político de territorio, de empezar a tomar otro tipo de demandas, de que el empezar a darnos cuenta cómo es que funciona este aparato, cómo es que el gobierno de la ciudad lleva adelante estas prácticas en detrimento de todos nosotros, nos hacen empezar a necesariamente tener que tomar otras demandas, que ya te digo que para nosotros están estrechamente ligadas. Claro. O sea, en concreto, ustedes lo que vieron ante la ausencia de política, o digamos, mejor dicho, como vos dijiste, la política de ausencia del Estado en el tema de vivienda, ustedes, como ciudadanos, decidieron unirse y plantear una política desde la ciudadanía. ¿Es correcto esto? Es correcto. Yo me acuerdo justamente que cuando los conocí estaban peleando por el tema de los incendios de los conventillos. Cada 2 por 3 casualmente se incendiaba uno y después venía el vaciamiento o algo así. Ustedes nos podrán explicar mejor, ¿no? Sí, tal cual, en su momento también fue resistir a esta ley, a una de estas leyes que decía Nati, por ejemplo, la ley del Distrito de las Artes, que nos sigue afectando actualmente hasta hoy.
y también no solo resistir a este vaciamiento de políticas públicas en beneficio de las personas, sino también proponer, ¿no? Proponer siempre alguna solución. Por ejemplo, también con la pandemia se conformó la red que tiene que ver con organizaciones no solo de La Boca Resiste y Propone, sino se amplió a todo el barrio, en lo que tiene que ver también con el reparto de alimentos que el gobierno de la ciudad recorta y tampoco se hace cargo de la entrega, sino que la terceriza en organizaciones, y en eso también venimos trabajando en lo que va de hace un año ya, y bueno, también sufriendo recortes, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la entrega puntual, que nosotros asistíamos a algunas familias que eran más de 200, hoy por hoy el gobierno de la ciudad recortó ya desde noviembre del año pasado esos mal llamados bolsones, que son como una caja pan que cada vez viene con menos cosas, y tratamos de reforzar con aportes de los vecinos, de militantes, de organizaciones, aportes en dinero, por ejemplo, sumando otros productos que no vienen en esa caja, y bueno, también se armó una red hace un año ya de varias organizaciones más que tienen que ver con esta asistencia concreta en pandemia, también con las personas que están aisladas por COVID, y en lo que tiene que ver también con el detectar en el barrio, que fue también un logro de las organizaciones y que no se consideraba como un barrio que tuviera una necesidad, como no tiene concretamente una villa visible como sí otros barrios, a veces no lo consideran como un barrio que esté en emergencia, ¿no? En este punto yo quería hacerle la pregunta, conteste la que crea más rápido que puede hacerlo. El tema del impedimento o el congelamiento de los desalojos, ¿no? Que es un decreto nacional. ¿Cómo lo vivió el barrio? ¿Cómo lo viven ahora? ¿Cuáles son las acciones que vienen trabajando en este punto? El año pasado para nosotros entendimos que era la medida más necesaria, en nuestro caso puntualmente. Nosotros a pocos días de iniciada la cuarentena más estricta, tuvimos un desalojo en la calle Daniel Serri que se logró suspender porque uno de los niños que vivía en la casa tenía neumonía, y en ese contexto de la pandemia, pese a que todavía no estaba en vigencia el desalojo, el decreto, logramos suspenderlo, pero teníamos en curso para realizarse antes de que se diera el decreto aproximadamente 6, 7 desalojos ya con fecha firme para realizarse. Entendemos que era la medida más lógica para el contexto que estábamos viviendo. También nos preocupó mucho el levantamiento en el 31 de marzo del decreto, porque a nosotros se nos viene un aluvión. Hace muy poquito, hablando con un grupo de oficiales de justicia, voy a ser honesta, ellos mismos habían realizado un sondeo sobre toda la capital federal, donde quedaba en evidencia que el barrio de La Boca, principalmente la zona del Bajo, que sería desde la cancha de Boca o desde la calle Iberlucea para el lado del Bajo, es la zona de toda capital federal con más sentencias firmes de desalojo en curso para realizarse. Y cuando te hablo, vos decís, bueno, 1, 10, 20, no, te estoy hablando de más de 200 desalojos que están en curso y que no podemos dimensionar cuáles son el nuevo sujeto, ¿no?, que nos suma la pandemia a las familias que ya veníamos acompañando. Pre-pandemia nosotros acompañábamos más de 200 causas de desalojo. Post-pandemia hoy no tenemos idea de qué número hablamos, y recién vamos a poder empezar a sistematizarlo a partir de ahora. Hoy hemos tomado noticia de la última publicación en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con sistematizar esta información de los nuevos juicios de desalojo que comiencen para ser ingresados en un registro para tener prioridad dentro de la adjudicación de programas habitacionales nacionales. Claro que lo vemos con entusiasmo, pero yo no sé si hay dimensión, digamos, del número del que estamos hablando, porque si estamos hablando de que solamente en un barrio de la capital federal hay más de 200 juicios en curso y no sabemos cuáles son los nuevos
ingresantes, porque hay muchas familias de clase media. Por ponerte un ejemplo, los feriantes de la Feria de Artesanos de Vuelta de Rocha, tenemos más de 10 consultantes artesanos que hace prácticamente un año que no pagan el alquiler y que no creen poder refinanciar en estas 6 cuotas post decreto. Esos son nuevos juicios de desalojo, son nuevas búsquedas habitacionales dentro del radio del barrio, dentro del radio de la ciudad, en una ciudad que es cada vez más deficitaria de respuesta habitacional, no solo para los vecinos que atraviesan estas situaciones límites, sino para todo el resto de la población. Claro. Entonces, entendemos que va a haber que ser muy creativos, que acá sí poner muy fuertemente la cabeza en poder llevar propuestas tanto al Ministerio de Hábitat como poder dar la discusión dentro del plano de la ciudad desde todas nuestras comunas para encontrar propuestas muy creativas que puedan salir, aunque sea, no digo dar respuesta, salir al salvataje de estas situaciones con las que nos vamos a encontrar en los próximos 2-3 meses. De esta cuestión coyuntural. Bueno, nosotros desde Épico lo que estamos promoviendo, y desde ya ustedes están invitados como La Boca Resiste y Propone, es empezar a armar una coordinadora o una red de organizaciones sociales, vecinales, para que realmente las problemáticas de la ciudad como esta, de los desalojos, empiecen a ponerse en evidencia y empecemos a exigir políticas públicas que den respuesta a esto. Ya a mí me quedó una duda de lo que planteabas vos, Valeria, respecto al Distrito de las Artes, porque es algo que yo escuché, pero que en general la gente que no es de La Boca no lo entiende. Si en 2 palabras nos podés explicar digamos, en qué consiste esta ley del Distrito de las Artes y en qué sentido perjudica justamente a la población de La Boca, especialmente a la más necesitada. Son beneficios impositivos para personas que puedan adquirir inmuebles y artistas sí, personas que puedan adquirir determinados inmuebles que en realidad terminan excluyendo a los artistas que por ahí tenían su pequeño atelier y no pueden quizá comprarlo y no llegan a tener esos beneficios, ¿no? Entonces viene generalmente gente de otros lados y los artistas locales terminan siendo excluidos. Es como que supuestamente refuerza lo local, pero la gente que vivía en esos lugares muchas veces no se puede quedar, y aparte esos beneficios también hacen que muchas veces se encarezca el barrio, ¿no? Y esta gente que por ahí alquilaba por un dinero, por ahí los dueños de los lugares terminan sin hacer ningún arreglo, aumentando esos alquileres y terminan expulsando y produciéndose eso que muchas veces escuchamos nombrar, que es la gentrificación, ¿no? Gente que nació y se crió acá, tener que irse a la provincia, siguen viniendo sus hijos a la escuela en La Boca y complicándole la vida a todo el mundo, muchas veces por no poder acceder a ese barrio que de un día, de un momento para otro se convierte en otra cosa, que no es en el barrio donde vivían. Sí, una ciudad que continuamente expulsa, ¿no? Expulsa a los chicos de las escuelas públicas, gente que no puede pagar alquileres, que no puede adquirir una vivienda, que puede nada más y nada menos que trabajar y vivir afuera de la ciudad, y este conglomerado que después terminan llamando el AMBA, que está perfecto, pero que, bueno, la identidad barrial es la identidad barrial, como vos decías. Valeria, Natalia, muchísimas gracias por su tiempo, fueron muy claras. ¿Dónde las pueden contactar para poder seguir haciendo red? Sobre todo esto que decís, ¿no? Lo que nos deja ahora es tratar de ser cada vez más creativos para poder juntarnos, para poder organizarnos. Bueno, tenemos un Facebook que es La Boca Resiste y Propone, un Instagram, un mail que es labocaresisteypropone@gmail.com. Esos serían como las redes de contacto. Y bueno, después, nada, a través de mis compañeros siempre se llega, digamos. Unos y otros nos van contactando y a veces es más fácil, digamos. Desde ya que próximamente las vamos a invitar a esa red a que formen parte activa de la misma, porque creo que nos hace falta a todos los barrios ponernos en nuestro derecho de definir la ciudad que queremos y avanzar en la ciudad que queremos nosotros,
no la que quieren los grandes negocios a costa nuestra, ¿no? Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, gracias por la invitación. Y llegamos al final del programa, pero no nos vamos sin antes darnos permiso de una pequeña y breve reflexión respecto de lo que pasó esta semana con la cuestión del Costa Salguero. Bueno, esta semana el jefe de gobierno de la ciudad desoyó por completo todo esto que la ciudadanía remarcó y que dijo y que subrayó respecto de que quiere en esos predios públicos un gran parque verde, porque realmente luego de la pandemia casi todos los colectivos se pronunciaron en este sentido. Luego de la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad y la urgencia de más espacios verdes en una ciudad donde solo se prioriza el cemento. El jefe de gobierno porteño desoyó esto y ¿qué hizo? ¿Volvió a concesionar el Costa Salguero? Bueno, la verdad es que lo dejamos para otro programa, pero queríamos darte esta pequeña reflexión. Esto fue todo por hoy. No te olvides de darnos like,